Buenos días con todos. Gracias por la invitación y por participar en el Congreso en homenaje a Beatriz Ravira. El proyecto que les voy a presentar se llama Guayaripa Viejo o Sañayca. Tiene dos nombres. Está ubicado en el departamento de Apurímac, Andahuaylas. Está sobre los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Y este es un proyecto de prospección. Cuando íbamos a excavar, justo algo tan usual en mi país, comenzaron las revueltas, las tomas de carreteras, todo, entonces tuvimos que regresarnos corriendo porque si no nos linchaban. Esta es una vista general. Lo que sí hemos hecho en esta temporada, que ha concluido, ha sido el levantamiento con dron de toda la zona. Bueno, ahí hay otra vista. Lo característico de este sitio es que existen dos capillas. ¿Cuál es el, disculpa? Ah, ya. Existen dos capillas que hasta el momento, en la actualidad, se usa. La gente que vive abajo sobre los 3.000 metros ascienden a la festividad de la Virgen del Carmen y hacen una fiesta, y esta es la primera capilla, la de uso actualmente, y acá atrás hay otra, no sé si pueden ver el altar mayor ahí es el altar mayor, y lo que rodea son estos asentamientos, ¿no? Estas estructuras. Todo el sitio mide 10 hectáreas, es pequeño. Ahí está una vista del plano. Está la demarcación política. Apurímac, que esto es en el sur del Perú, que es la zona más convulsionada. Ahí tienen la ubicación exacta. El proyecto es una prospección, como les dije, y un levantamiento. Nació a consecuencia del trazo del ferrocarril que se quiere hacer, el ferrocarril del sur andino, que va a subir de Arequipa, va a cruzar Ayacucho a Apurímac. Es un tren que va a sacar todo el mineral de las zonas mineras, por eso que esta zona es tan convulsionada. Entonces, lo malo es que este sitio ahorita es ocupado por mineros informales, y los mineros informales han tomado toda la zona, entonces es muy problemático ascender, e incluso a nosotros nos hicieron un montón de problemas, todo eso. O sea, en verdad que es bien complicado. Entonces, bueno, luego de esta introducción, ya les comienzo a hablar del sitio. Guayaripa está ubicado sobre los 3.900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, en la actualidad está despoblado completamente, no hay nadie, solamente son los mineros informales. Y este sitio, ¿cómo se da a conocer? Es durante la pacificación ya del Perú, luego de las guerras civiles, cuando se termina de pelear Pizarro con Almagro, toda esa época, llega el virrey Toledo, ¿no? Entonces el virrey Toledo es el que va a instaurar el orden en el Perú hasta que publica las famosas ordenanzas del Perú para el buen gobierno. Toledo gobierna de 1569 a 1581. Y él congrega a los intelectuales de aquella época, como el sacerdote Moinedo, a Juan de Matienzo, que publica varios documentos, para que visiten todo el virreinato del Perú. En esa época el virreinato del Perú era casi toda América del Sur, y ellos dejan ilustraciones, dejan textos y escritos, ¿no? Entonces, este es uno de la zona de Guayaripa, hay una cita ahí textual, que después empiezan a republicarlas y en las visitas, y empiezan a dar noticias de Guayaripa. Guayaripa en un momento parece que fue ocupado, como le digo, no hemos hecho excavaciones aún, fue ocupado, y hay documentos históricos que lo manifiestan así. Este es de 1687, que este es el licenciado Martín Irué, que es delegado del obispo de Cusco, porque esta zona siempre estuvo en límites y dependía en un momento de Ayacucho, en otra época dependía de Cusco. Se la pasaban de los dos corregimientos o los dos departamentos actualmente, hasta que ya en la República ya empieza a ser un departamento nuevo. Ahí es otro dato, y lo importante de acá es de que se dan noticias de que este sitio Guayaripa existía por minas de oro, era minas de oro, y esto está cerca de donde hay muchas minas de Ayacucho y la zona de Huancavelica, donde se sacaba el mercurio que después se llevaba a Potosí. Entonces acá lo que tenemos son datos de que la zona siempre estuvo explotada por oro, ¿ya? Y eso tributaba, pero al ser una zona inaccesible, muy alta, al parecer no fue un sitio poblado oficialmente, ¿no? No hay una
una demarcación política, no hay un documento histórico que hasta ahorita el momento nos diga que ya está fundado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en esta de acá, un documento que publicó Lizón. Lizón fue un sacerdote que publicó más de 20 tomos de documentación oficial española, ¿no? Él dice que las minas de Chumbilla son de plata y las de Guayaripa son de oro, y en estas se trabajan y ganan sus tributos, y parece que teniéndolas en sus tierras y labrándolas se podría excusar de ir a las ajenas. Y en el otro está parte de la visita de Molineo, que les dije, y también habla lo mismo, ¿no? O sea, toda esta zona al parecer fue muy rica, pero debido a lo inaccesible tampoco hay agua, no hay bosques, o si los hubo parece que se los tiraron todos abajo cuando empezaron a prender los hornos para empezar a producir. Entonces la zona quedó inaccesible y, como les digo, está a mucha altura, 3.900, 3.800 metros, y no hay agua, entonces eso es un problema. Posteriormente, luego de estos años, se empieza a poner orden en el virreinato, y tenemos que es uno de los documentos más tempranos, aunque ya en realidad es tardío, es 1783, está en la Biblioteca Nacional. Se habla del padrón de la doctrina de Chuquinga y sus anexos, ¿no? Pairaca, Muca, Guayaripa. Entonces, este documento, ¿por qué es importante? Porque es el primer documento oficial de la corona donde se habla de Guayaripa y se menciona la cantidad de personas. O sea, habían, como le decimos nosotros en Perú, habían 4 gatos nomás, o sea, eran 20 personas, y al parecer siempre estaban bajando a los sitios de Andahuaylas. ¿Por qué? Porque arriba era inaccesible, y eventualmente iban a trabajar oro, y sobre todo cuando el encomendero no los perseguía o no estaban al servicio del encomendero o era su día libre, y ahí sí podían trabajar y sacar el oro que después ellos lo vendían de forma particular. Ya para el siglo XVIII, cuando vienen las reformas borbónicas y se empiezan a hacer un montón de cambios en el virreinato peruano, aparece este erudito que es Cosme Bueno. Se ve que él hace la geografía del Perú, él recorre también todo el virreinato y empieza a dar descripciones, ¿no? Este está en internet, si lo quieren ver, la geografía del Perú, es de todo el virreinato. Y lo importante es que también él habla de este pasado que tenía la zona de Aymaraes, ¿no? Y da incluso los límites. Dice, confina por el noroeste y oeste con Andahuaylas del obispado de Huamanga, que es lo que les dije hace un momento. Huamanga es Ayacucho. Entonces, esta zona de Aymaraes siempre estuvo a veces para Ayacucho, a veces para Cusco, y estaba así, que se iba de un lado para el otro, porque es una zona inaccesible y solamente era una zona de tránsito. O sea, salías de Huamanga, que es Ayacucho, cruzabas Andahuaylas y llegabas al Cusco, de Cusco continuabas a Puno y de ahí al Alto Perú y después te ibas para Argentina. Así que como era una zona de tránsito, por eso no hay mucha información. Entonces dice, por el sudeste con Chumbivilcas, por el este con Cotabambas, hay en aquellas sierras innumerables vetas de oro y plata, que por la pobreza y poco aliento de los habitantes no se trabajan, sino una u otra, pero sin mucha saca. Hay también minas de azogue. Es lo que les había estado diciendo, o sea, las minas de azogue, las más importantes están en Huancavelica, que es al costado, pero en estas eran informales que las sacaban y después las vendían, y todo este azogue se iba para la ciudad de Potosí, vía Recuas, que se iba en un viaje que duraba 3 meses hasta el Alto Perú, o si no se bajaba hacia la costa por Chincha y de ahí en barco a Arica, y de Arica volvía a subir por Recuas. Entonces, este es un dato importante, como les digo, de Cosme Bueno, que también está en la internet si alguien lo quiere ver. Luego de que acaba la época del virreinato, llegan los primeros años de la República y Apurímac ya es creado como un departamento, ¿no? O sea, como pueden ver ahí, hasta que se realiza este censo y una demarcación política, y es el año donde se hacen y publican los atlas, los libros de geografía del Perú, que recién empieza a tener orden, y se contratan a muchos viajeros europeos para que empiecen a dar noticias de lo que tenía el Perú, ¿no? El más conocido Raimondi, que recorre todo el Perú. Entonces ahí se hace esta demarcación política, y lo importante es que aparece el nombre Guayaripa, ahí está. Se congrega a todos estos pueblos, ellos le llaman pueblos, aldeas, que estaban abandonados y dispersos para poder tener un marco de la población que tenía. Entonces muchos de estos pueblos incluso
ya estaban abandonados o eran nombres nomás relacionados. Por ejemplo, Raimondi nos dice de que él pasó por esta zona. Las libretas de Raimondi están en la web, si alguien las quiere ver, están en el Archivo de la Nación, pero están ya en la web si uno las desea ver. Y él menciona que llegó a Guayaripa y vio eventuales trabajadores que sacaban oro, pero era muy inestable y encima el clima te masacra. O sea, pero él nos deja estos datos que él vio. Y esta publicación, la demarcación política del Perú, bueno, ahí nos habla de la nueva demarcación, la creación del departamento de Apurímac con sus provincias y estos pueblos que les mencioné. Ahí tienen otras notas. Esta es de 1876 y la primera es un informe de los prefectos, ¿no? De 1874. El gobierno, como ya tiene estabilidad y tiene tranquilidad un par de añitos nomás, lo que va a hacer es pedirle a sus prefectos de provincias que empiecen a mandar noticias. Si podían una vez al año hacerlo, era ideal. Entonces, el primer informe del 874 también es lo mismo. Se habla de este pasado, de estas riquezas de oro que tenía Guayaripa. Entonces, de ahí es que nosotros postulamos, al tener todos estos datos históricos, que Guayaripa, y después van a ver en las fotos, fue un pueblo que creció en base a las minas, pero estas minas fueron explotadas durante muy poco tiempo y la población fue diezmada. O sea, toda la gente se desapareció y por lo inaccesible del lugar no había agua, que era lo vital, los árboles ya habían sido talados por completo. Entonces, por eso creemos que el pueblo incluso fue fundado antes de las reducciones que hizo Toledo, ¿no? Que les mencioné durante el gobierno. Entonces, esa es nuestra hipótesis principal. El otro dato, que es del 876, también se habla de la provincia de Aymaraes, con los distritos Chalhuanca, Soraya, Colcabanda, y Guayaripa es un pueblo con una población muy pequeña, ¿no? Imagínense, 62 hombres. Y ahora no necesariamente todos vivían en los mismos restos que vamos a ver a continuación, sino vivían dispersos. ¿Ya? Estos pueblos van a ser despoblados por completo o eventualmente, o cuando venía el gobierno de turno durante la República, lo que hacía era la leva. Entonces toda la gente se iba corriendo de un pueblo para el otro para que el ejército no se lo lleve. ¿Ya? Eso era algo usual, y como el Perú siempre se caracteriza por las peleas internas, ¿no? Había un presidente en el sur, otro en el norte, entonces venía cada uno a levantarse a los campesinos y se iban disparados, porque eso es lo usual. Por eso muchos sitios se van a quedar despoblados. En cuanto al tema, ¿no? Que es el título de nuestra ponencia, si es una reducción, conocemos el fenómeno de las reducciones indígenas o pueblos de indios, que es un experimento que hacen los españoles y triunfa en América del Sur. En el caso de Centroamérica no se llegó a realizar. Pero se puso en práctica y hay dos momentos fundamentales en el Perú y en toda América del Sur, ¿no? Antes de que llegue Toledo y después de que llega Toledo. ¿Por qué? Porque antes, como les dije, son el periodo de las guerras civiles, está Almagro con Pizarro, se matan a cada rato, se pelean todos ellos. Y después ya cuando llega el virrey Toledo, ¿no? Que gobierna de 1506-9 a 1508-1, él se rodea de mucha gente inteligente en esa época y los manda a que hagan una visita por todo el virreinato. O sea, imagínense, van a Argentina, a Bolivia, a Perú, Ecuador, viajan por todo. Algunos libros han sido encontrados de Toledo, han sido publicados. Uno de los más famosos es el de Le Villiers, que es una colección de como de 10 tomos, gobernantes del Perú y las cartas de Toledo, que está publicado, de Le Villiers, Roberto Le Villiers, y todo el gobierno del virrey Toledo. Entonces lo que Toledo hace es instaurar estas ordenanzas del Perú, ¿no? Para el buen gobierno, y él dispone cómo deben ser los pueblos. Los pueblos deben ser como las famosas ciudades españolas, acordel o ajedrezada, tablero, como quieran llamarlo, que es algo que se ve en muchas ciudades americanas. Entonces ahí tienen las ordenanzas. Esta es la que publicara Juan Matienzos y la otra es una publicación de Sebastián Lorente, S.L., que fue el primer historiador peruano que se fue, era español, pero llegó y empezó a consultar en el archivo de Indias y transcribió una colección de 3 tomos de las ordenanzas de los virreyes para el virreinato peruano, ¿no? Esa también es de Lorente. Y ahí nos dicen cómo deben ser los pueblos de indios, ¿no? Deben tener la plaza central, las calles tiradas a cordel y qué características tener, ¿no? Tener una casa de indios. Recordemos que en los pueblos de indios no podían pernoctar los españoles. Y los pueblos de indios estaban
o bien en las reducciones, en los sitios donde había mayor población, y los españoles lo utilizaron para adoctrinar con ese pretexto, pero lo que querían era la mano de obra, ¿no? Pues querían saber cuántos eran, ya tengo 20, entonces 10 para ti, 10 para mí, y le metían su religión de pacífico. Y entonces hacen esto, pero a la vez hay un croquis que hace Juan Matienzo, que lo publica en España, está el documento, pero después en la edición que se hace en Argentina en 1910, ahí está cómo deberían ser, ¿no? Todos los pueblos de indios, tener la plaza en el centro, la iglesia en uno de los lados, la casa de la autoridad española, el hospital, el consejo, todas esas características, es decir, una ciudad hispana en chiquito. Esto deberían tener todos los pueblos de indios alrededor. Por ejemplo, Lima también tuvo sus pueblos de indios, Cusco llegó a tener 21 pueblos de indios, porque Cusco era una ciudad pues gigantesca, una ciudad británica, si no quieren llamarla ciudad para no entrar en debate, que ese es otro tema. Entonces tenía estas características. Este es un ejemplo para que lo puedan ver. La ciudad de Lima, que es esta, para los que conocen Lima, este es el río Rímac, y este es el pueblo de indios, Santiago del Cercado. Santiago del Cercado es un pueblo que está aparte, hoy día ya ha sido absorbido por la ciudad. Cusco, les dije, tiene 21, Trujillo tenía el pueblo de Huamán, y este es el ejemplo que hace el virrey Toledo. Antes de fundar este pueblo, por ejemplo, se funda el pueblo de Santa María de Chocaya, que es el actual distrito de Pueblo Libre, pero ahí es un experimento, o sea, no son las calles a Gordel tal como vemos, y aquí está la plaza de armas, ¿no? Este pueblo de indios tenía también su escuela de indios. Entonces, dentro de este cuadro de comparaciones que yo he puesto, en el Perú ahora se han estado realizando excavaciones antes de que venga esto de la peste, del COVID. Entonces, hay un proyecto que hace Steve Working en Arequipa, que está al sur del Perú, y él ha estado excavando varios pueblos o varias reducciones pretoledanas. Él también dice que son reducciones pretoledanas. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, no hay calles a Cordel. Incluso él dice que estos han sido asentamientos incaicos o prehispánicos que han sido reocupados. Y hay un elemento nuevo que es la iglesia. Esta es la iglesia. Acá es una capilla occidental que fue levantada inmediatamente. Estuvieron los españoles ahí viviendo un tiempo y después se fueron, porque todos estos sitios la gente migró, volvió a irse corriendo y ha sido intervenida. Lo interesante es que esto fue publicado por la Católica en el Boletín de Arqueología Histórica, que son 2 tomos, que también están en la web. Aquí tienen otro sitio que también excavó Steve Working, pero aquí ya se nota claramente la disposición, ¿no? La plaza en medio y la vieja Cordel. O sea, es completamente diferente. Entonces, eso nos da otra idea, ¿no? De cómo las reducciones o los pueblos de indios son pre-Toledo y post-Toledo. Este es un sitio que recientemente ha sido intervenido por el proyecto Capañán. Entonces, estaba en discusión antes si era una reducción o era un asentamiento inca, ¿no? Este sitio fue dado a conocer por el arquitecto Augusto Calvo en los años 80, y yo de ahí era no sé cómo yo era su chupe, era su estudiante favorito, ¿no? Ese chupe le decimos en Perú. Entonces levantamos plano, todo, y ahora dicen de que esto es una reducción y una callanca. En mi época yo siempre la conocí como callanca, ahora dicen que es una iglesia, entonces, pero no la han excavado, o sea, todavía no se ha excavado. Está en la discusión si es reducción toledana con una callanca, que la callanca se convirtió en la iglesia. Entonces, lo interesante, por ejemplo, de Guayaripa, ya vamos a entrar para verlo en las fotos. Guayaripa fue informado a la comunidad por el arquitecto Ramón Gutiérrez, que él sí ha viajado por toda América. El arquitecto Ramón Gutiérrez fue en los años 70 a esta zona y publicó una foto, que la foto está en el libro de Pueblos de Indios de Apurímac y del Cusco. El arquitecto Ramón Gutiérrez pues viajó, al igual que los otros más antiguos arquitectos, ¿no?, que hacían historia del arte, historia de la arquitectura, como Whitty, Mario Bucchiaso, después Gasparini, Gisbert y Mesa también lo mencionan. Gisbert y Mesa, que también llegaron por acá, dan una foto nomás,
pero simplemente ubican el sitio. Dicen que es un pueblo abandonado y que pudo ser formado para explotar el oro. O sea, son datos muy vagos. Incluso hay un dato que encontré de Juan Chacama, que es arqueólogo chileno. Él también tiene una foto, pero él menciona de la influencia y él hace la parte del estudio pictórico, porque esa capilla tiene un par de pinturitas que es ya tratamiento de historia del arte. En el sitio en sí de Guayaripa lo que vamos a ver son recintos rectangulares, otros de planta circular. Como pueden ver, es una puna inhóspita, estamos sobre los 3.900. Quedan en pie los hastiales, así que sabemos entonces que era techo a dos aguas. Hay calles curvas, rectas, no hay una plaza pública, no hay, solamente la plaza nueva que está alrededor de la iglesia nueva, que es la más moderna, que es del siglo XVIII. Todo es caracterizado por Ichu, y la población que está abajo, a unos 20 kilómetros, es la que sube para la festividad del Día del Carmen. Y como les dije en un inicio, esto está con los problemas de los mineros, o sea que no te permiten así nomás entrar, y el otro problema es de territorio. Un distrito se lo quiere anexar y el otro también. Entonces, eso es otro problema. O sea, está cruzado por todos los males. O sea, no se puede hacer nada. Justo como le dije, cuando yo iba a excavar, nos vinieron a pedir cupo, que este distrito decía, no, que me tienes que pedir permiso a mí, el otro distrito a él, y los mineros peor aún. Ahí pueden ver la foto, una vista general. Esta es la iglesia grande, la que se usa, por eso pueden ver la puerta de metal. Y esta es la iglesia antigua, que ya está completamente abandonada. Nosotros habíamos decidido excavar acá, pero no se pudo por los motivos que les he comentado. Entonces, esta es la capilla que tiene pintura mural. En el frontis, acá tiene un ingreso de pie y una portada lateral. Tiene estas dos portadas, mientras que esta es una iglesia mucho más pequeña. La bibliografía que he estado consultando, como les digo, a Witt y Buquiazo, mencionan que esta es una capilla de indios. Las capillas de indios se caracterizan por tener en el frontis un balcón o una ventana, que es donde salía el sacerdote oficial la misa, y aquí afuera hacían el mercado los indios. Entonces, por eso se llaman las capillas de indios. Es una tradición que hay en todo el sur peruano. Y la otra tradición es de las capillas fosas, que he visto acá en Centroamérica, en Guatemala. Eso es lo que yo he visto, y acá en Panamá, no sé. Ya después les quisiera preguntar si la Merced es una capilla con pozos. Me pareció porque vi dos laterales ahí. Bueno, pero esa es la tradición que mencionan todos los historiadores del arte y los arquitectos, ¿no? Este es un pueblo de indios, como les dije. Ellos llegaron al sitio, pero le dieron más hincapié, más importancia a la iglesia. Ahí tienen otra vista. Esta es la pintura mural que trabaja Ramón Gutiérrez, que Juan Chacama también la menciona, la compara con otros sitios. Y este es otro de los pueblos. Esta edificación es la más grande, es una larga, parece una cayanga cuando uno la ve, pero también, como es una planta rectangular, o sea, tiene ese problema. Si es una cayanca inca, ahí es para ponerse a discutir y a agarrarse a combos, ¿no? Porque no sabemos. El material, no había nada de material. ¿Por qué? Porque como este sitio es reocupado durante la festividad, entonces lo que uno encuentra en superficie son botellas de cerveza, ¿no? La fiesta dura 4 días y todos se ponen a bailar y a chupar, entonces se ha destrozado el sitio. Los asentamientos, perdón, las estructuras, las que están más lejos de la iglesia son las que mejor se encuentran, pero las que están más cerca de las dos capillas son las que están con mayor influencia moderna, ¿no? O sea, en cuanto a su basura. Pero tenemos una que es muy, muy grande y tiene sí el vano de acceso a una calle principal o una calle larga que comunica todo el asentamiento, que nos hizo pensar en la hipótesis de Steve Werkey. Steve Werkey, para el sitio de Arequipa que acabo de mencionar, que la estructura más grande que él tiene era posiblemente la estructura del cacique o del jefe del asentamiento. Entonces también me hizo pensar en eso, pero eso ya lo vamos a saber cuando excavemos, que esperamos que no sea muy, muy pronto para tenerlo. Esta es otra vista del interior. Como les dije, le han puesto la puerta, la reja, para evitar robos, aunque no sé qué se van a robar de ahí, no hay nada. Y este es el acceso al campanario.
es de piedra pura. Hemos visto, sí, en algunas piedras talladas, estos escudos, estos emblemas que dicen los historiadores del arte, que son restos de los gremios, ¿no? Cuando hacían su talla, era parte de su tributo que pagaban, dejaban el emblema de la cofradía, del gremio. Entonces sí hemos visto algunos símbolos que no sabía confirmarles si son o no son parte de los trabajadores de esta zona. Ahí tienen otra vista también. Se puede ver en esta. Aquí estoy en la capilla pequeña. Esta es la portada y voy hacia la capilla más grande. Entonces todo es de piedra, como les dije. Una descripción de la iglesia no hay. Parece que la hicieron, al menos esta pequeña, la hicieron durante los primeros años y después la abandonaron por completo. Las únicas noticias que tenemos es de que esta zona obedeció en cuanto a ser explotada y ser utilizada para los lavaderos de oro. Los lavaderos de oro que la gente iba eventualmente y que nunca, yo lo que creo es, mi hipótesis es que es una reducción pretoledana que no se llegó a fundar. Los documentos, como les dije, son escasos, son simplemente datos de la población que hay, cuántas personas vivían, y en realidad son muy pocas, a diferencia de Apurímac. Hay otra publicación que hacen sobre la visita de Toledo al sur peruano, y cuando hemos comparado, en esta zona era poquísimo. O sea, la gente que había acá, los habitantes que habían en todo lo que viene a ser actual Apurímac, Andahuaylas, era muy escaso si la comparamos con la gente de Ayacucho y del Cusco, que eran dos pocos poblacionales. Y aparte debemos saber que anteriormente, o sea, no hay una presencia inca. Así que a los incas nunca les llamó esta zona. Los incas están en Ayacucho, donde está el Caujamán, y el Cusco, bueno, es conocido, ¿no? Pero en esta zona de Andahuaylas, en este tránsito, no hay ninguna evidencia de asentamiento inca. O sea, por ese lado tampoco fue parece que los incas no lo conocieron, ¿no? A diferencia de Ayacucho, de Apurí, de Huancavelica, donde sí hay una presencia inca. Cuando yo excavé, ahí sí se puede ver todo eso. Creo que esta es la última. Sí, esa es la última. Bueno, espero sus preguntas y sus comentarios. Gracias. Sí, dime. Espérate, sí, lo voy a poner para acá que no veo. ¿Cuál? ¿Esta? No, la primera foto del sitio. Ah, ya. Que ya. es la que se veía el techo a dos aguas. Es decir, sí, por ahí. Esa. Habían dos cosas y después, bueno, lo explicaste. Estas construcciones que así, mirándolas en esa primera foto dije, wow, eso parece una cayanca. Y además otra cosa que llama la atención es que están construidas en este terreno que es irregular, y no sé si, le preguntaba yo a Horacio si yo no lo veía bien, si hay o aterrazamiento porque de repente si ahí esta zona no estuvieran los incas, pero la construcción estuvo a manos de población nativa, esta como idea de que es una construcción tipo cayanca y en un terreno irregular que quizá, no sé, me lo dirás vos, estaba aterrazado. ¿Qué poblaciones estaban, es decir, estos pueblos de indios, este lugar, esta impronta tan fuerte de lo prehispánico en este tipo de asentamientos? La verdad que para mí es algo novedoso, por eso te pregunto. En esta zona de Andahuaylas, Apurímac, no se conocen estudios para el intermedio tardío. O sea, no hay ni intermedio tardío ni inca. Y la disposición de las edificaciones sí, se han adaptado a la topografía, ¿no? Es lo que Ramón Gutiérrez publica en un libro sobre la caracterización, tipología de los asentamientos hispanos. Él pone, ¿no?, varias jerarquías. A mí sí me gusta mucho Ramón Gutiérrez, no sé si no les gustará. Él pone, ¿no?, que hay pueblos de españoles fundados
sobre ciudades incas, como el caso de Quito, Cusco. Hay otros asentamientos que han surgido sobre tambos, otros asentamientos que son ciudades amuralladas, y hay uno que dice que son independientes porque se adaptan a la topografía. O sea, cada estructura, cada edificación ha sido, por eso ves estos niveles en las curvas, ¿no? Ves, no hay un planeamiento, no hay nada. Lo que yo sí creo es que la mano de obra fue indígena, que es lo usual durante los primeros años. Los primeros años siempre van a estar los indígenas construyendo, y los materiales y toda la técnica constructiva. Las piedras no están, digamos, como estas piedras almohadilladas incas. Están semicanteadas, eso sí, están semicanteadas. Y bueno, el hastial es típico, porque en esta zona no puedes hacer un techo plano, porque si no la primera garuda lluvia se te viene, se te cae todo, ¿no? Pero sí, es interesante porque, como les digo, se adapta a la topografía, pero no hay dos o tres recintos que estén alineados. O sea, se adaptan el circuito, un sendero, pero sí hay una casa que es bien grande, que es lo que yo leí de Huerqui, y acá también creo que sería la casa del cacique, ¿no? Por ejemplo, Huerqui dice de que por ser la casa más grande era y porque le encontró cuentas hispanas. Entonces, por eso él dice que es el cacique, pero claro, ese sitio es mucho más grande. Este sitio es pequeñito, son 10 hectáreas. 10 hectáreas es mucho más chiquito, y tiene caminos antiguos, que ahora no los he mostrado, pero después si quieren se los puedo mandar por el WhatsApp. Yo no me atrevería a decir que son incas, porque por acá no hay presencia inca, pero en el Perú ahora, con su chauvinismo, que todo es inca, entonces en verdad no sé. Sí, dime. Está... No, yo, por cercanía. No, este concepto de que es un pueblo chico de 10 hectáreas me llama la atención. Eso es chico, 10 hectáreas, que sería grande en todo caso. Y porque 10 hectáreas de ese tipo de construcciones, esa altitud, no solo, y poca gente estás planteando que plantea la documentación, entonces hay como una cosa muy, muy compleja para analizar, ¿no? Es como una reflexión, no sé si una pregunta. La pregunta es ¿por qué 10 hectáreas es chico? Con otros asentamientos coloniales que sí son brutales. O sea, hay unos sitios coloniales que sí son, en verdad, son gigantes. Las fotos que puse de Arequipa, esas sí son gigantes. O sea, son otros asentamientos. Sí. No, claro, no excavado. Entonces, quizás pudo ser, o después se fueron acoplando. O sea, eso es lo que, como le digo, quise excavar, pero llegaron estos problemas. O sea, este reconocimiento fue por el tren, cuando yo trabajaba en la dirección de ferrocarriles. Entonces fuimos a hacer el trazo. Fui con los ingenieros que se van por un lado y yo era el único marciano que estaba mirando las ruinas. Entonces los ingenieros no me hacían ni caso, pero justo a un ingeniero se le ocurrió cruzar por acá. Entonces le dije, no puedes cruzar por ahí. O sea, en la vida no vas a cruzar. Entonces ya ahí recién se interesaron todo. Entonces ahí es que conocimos el sitio. Pero lo que han llegado y han mostrado evidencias de este sitio son los arquitectos y los historiadores del arte, ¿no? Que son los que han viajado por toda América. Buquiazo, Noel de España, que es uno de los pioneros de historia del arte, menciona a Whitty, ¿no? Que tiene este famoso libro de arquitectura del virreinato y capitanía de Chile. Entonces, para mí sí es pequeño, como digo, es en mi universo de sitios coloniales peruvianos. ¿Otra pregunta? Como hay dos iglesias, la más chiquita, esa es obvio, pero la otra parece que ha sido, sí, la grande, la que está en pie, parece que es debido a la festividad del Carmen, que después la han estado modificando y haciendo, pero la pequeña, que es la que está destruida, esa sí es diminuta. O sea, en el caso peruano hay un ejemplo que siempre nos ponían, ¿no? Como el caso de Caral, ¿no? Que hablan de la ciudad. Ya, o sea, Caral no es ciudad, ¿no? Quizás me maten en Perú ahorita, pero no es una ciudad porque no hay una evidencia constante. O sea, son templos que se han ido edificando. Cuando me falla este dios, te tumbo y hago otro templo. No es como lo que hacen los hebreos cuando se van al desierto, que hacen su becerro de oro porque los había abandonado. Entonces hacen su becerro. Entonces, la tradición peruana es de levantar templos
me falla o viene una corriente del Niño, una lluvia torrencial, tumbo mi Dios y hago uno nuevo, ¿no? El ejemplo es Caral y hay varios asentamientos así coloniales, donde son iglesias gigantes que están en medio del desierto, que no hay nadie, no hay nadie, y el día de la festividad se convierte en una ciudad, o sea, ves bares, cantinas, prostitutas, carros, o sea, se llena el sitio y pasa la festividad y el sitio está vacío, o sea, es un fenómeno religioso, más que en el caso peruano, por ahí va la respuesta. Una pregunta más para seguir en el programa. Gracias por tu presentación. No sé si me sorprendió muchísimo la estructura de la iglesia. Se asemeja muchísimo a un sitio que excavé hace muchos años, un pueblo de indios en la sabana de Bogotá, en el altiplano cundiboyacense, perdón, llamado Gachantivá. Y la pregunta es entonces, si de los pueblos de indios que conoces en esta zona, en esta región, en esta área, o no sé, en Perú, Ecuador, ¿has podido detectar algún tipo de tipología con respecto a la forma de construcción de la iglesia en particular? Porque lo comenté aquí con Felipe, que conoce el sitio, es idéntico. Y teniendo en cuenta, además, sí, el tipo constructivo, no sé, la disposición, el espacio, pero también en particular la iglesia y estas características que mencionabas con respecto a la capilla posa y al... Dentro de la tradición de pueblos indígenas con su capilla de indios, hay capillas de indios que son capillas abiertas, ¿no? Que es lo que te dije que es típico de Mesoamérica, Guatemala, México, Bolivia y Perú. Hay otras capillas de indios que tienen el campanario exento, que no es el caso. El campanario exento es cuando está separado, está completamente, que eso hay en el norte del Perú, en el sur. Hay otras iglesias de indios en reducciones que tienen espadañas. Las espadañas sí son todas en el sur, en Cusco, en Puno, en el Alto Perú, todas ahí son capillas con espadañas. Y esto más obedece a la tradición de la escuela de Cusco y de Ayacucho, ¿no? Que es la tradición que está ahí, pero tenemos este vacío, que en esta zona de Andahuaylas, como ha estado en el medio siempre, o sea, no lo tenemos claro, o sea, no tenemos claro, pero sí sabemos que es una capilla de indios, por las descripciones que han dejado los historiadores del arte que les mencioné hace unos momentos, ellos sí viajaron, entonces, todas son una capilla de una sola nave, porque son pequeñas, en este caso no son de 3 naves, porque la población era muy pequeña, ¿no? Hasta en el Cusco, donde hay 21 pueblos de indios, siempre eran de una sola nave, y con el campanario exento o con el campanario adosado, que es el caso de acá. Y estas capillas, o sea, en realidad son pequeñitas, no son como las del Cusco, Puno, ¿no? Donde está toda la tradición jesuita, que sí son gigantes. Y los materiales construidos sí son de piedra, aprovechando la zona, ¿no?